Dios le bendiga. Dios le bendice. Está mi hermano César. Bien bendecido, hermano. Gloria al Señor. ¿Me permite sentarme aquí? Como donde usted guste, hermano. Con toda confianza. Donde usted guste. Steven. Mire, él se llama Steven. Steven. Algo. No diga. Bienvenido, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bueno, vamos a estar leyendo Génesis, el primer libro que está en la Biblia, y es el primer libro que escribió Moisés, en el capítulo 17, versículo 7, ¿verdad? Es algo que ahí nos habla, 17, 7, sí es eso. ¿Qué nos toca 19 de Éxodo? Bueno, no, a ver, no, en esta versión, en esta lección 2, ese es el versículo clave, pues, Génesis 17, 7. Uh-huh. Sí, lo vamos a leer ahorita que los encuentren, me dicen amén. Y No, pues sí. ¿Dónde ¿Dónde está Génesis? En la Biblia. Ah. En la Biblia. ¿Dónde estamos? Génesis 17, 7. Mire, Lección 2 en el libro. al abrirla salió. ¿Oh, sí? Es que la mía, necesito amoldarla más. Ajá. Es que necesito usarla un poco más, amigo. Sí, hermano. Porque sí, alzada razón. como que No, se polvea mucho. se polvea. Bueno, yo me voy a poner de pie, si gustan pueden ponerse de pie. Génesis 17, 7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Gracias, Señor, Padre. Venimos delante de ti porque sabemos que tú eres la fuente, Señor, de nuestra vida, Señor, de todo nuestro ser, de todo lo que somos, oh Padre. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta, Padre Santísimo, oportunidad, privilegio, Señor, que nos permite, Señor, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mi hermano Darío, Señor. Señor Jesús, que tú lo has puesto, Señor, al frente de este grupo de varones, oh Padre, que estamos aquí, Señor, y a todos los que pertenecemos a esta casa, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre. Señor, te ponemos esta clase en tus manos, Señor, y las clases que están, oh Señor, aquí alrededor nuestro, Señor, también. Señor, trae con bien al grupo de hermanos que todavía vienen en camino, tráelos con bien, oh Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Así es, hermanos, esta es la cita bíblica, ¿verdad? Está bien tremenda, ¿verdad? O sea, el que hizo esta clase, ¿verdad? En el libro, pues obviamente es una persona que tiene un vasto conocimiento. Uh-huh. Y eligió un versículo, ¿verdad?, para el centro de esta clase, que es muy, ¿cómo se puede decir? O sea, realmente es el centro de la enseñanza, ¿verdad? No es por una lección así a la ligera, ¿verdad?, sino que esta persona se esmeró para elegir ese pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer, que viene siendo el 17:7 de Génesis, ¿verdad? Por si mi hermano Ricardo tal vez lo quiera leer, ¿verdad? Sí, igual. ¿Estás en el libro o en la Biblia? Porque sabes que no encontré mi libro. Oh, fíjate que lo leí en la Biblia, 17:7. 17:7. De hecho, yo escribí lo del libro en mi libreta, para poder captar un poquito más, porque solamente leyendo, pues, a mí se me hace un poco más difícil.
captar más, ¿ves? Ok. No, yo leo en la Biblia. ¿Cuál es el versículo? 17:7 de Génesis. Amén. ¿Hasta cuál, hermano? No, nada más ese por lo pronto. Ok. Sí. Se la Nada palabra más del eso. Le Señor. bendiga, mi Dios le hermano. bendiga. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, el de tu descendencia después de ti. Amén, sí, en ese pasaje vemos varios puntos importantes, pero uno principal y el más importante que yo creo que es, ¿verdad? Que el pacto entre Dios y Abraham, ese pacto no lo hizo, o sea, no salió de Abraham, sino que salió de Dios. Eso es uno de los puntos más principales en eso, ¿verdad? Uno se puede esmerar mucho por decir, pues ojalá y Dios haga conmigo esto o el otro o aquello, pero no, en este caso vemos que fue Abraham, no fue el hombre el que tomó la iniciativa, ¿verdad? No fue Abraham, fue Dios. ¿Verdad? Y cuando es así, ¿verdad? Pues es impresionante, ¿verdad? Es tremendo que Dios, ¿verdad? Se fije en un hombre, ¿verdad? La Biblia dice en otro lugar que somos pequeños, ¿verdad? ¿verdad? Si nos comparan, ¿verdad? Por decirlo con los ángeles, ¿verdad? Pues somos pequeños, somos una criatura, ¿verdad? Muy pequeña, pero que al mismo tiempo tenemos de parte de Dios algo bueno, ¿verdad? Muy bueno de parte de Dios que es, ¿verdad? Que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Aunque somos pequeños, pero para Dios somos importantes, ¿verdad? Y nos toma en cuenta de una manera impresionante, de una manera grande, de una manera hermosa, ¿verdad? Que lo merezcamos, ¿verdad? Tal vez no, pero sin embargo, Dios tiene misericordia y hace pactos con nosotros. Una vez me acuerdo que uno de mis hermanos me decía, estábamos hablando acerca de que si Dios habla o no habla. Le digo, no solamente habla, hace pactos contigo, hace tratos contigo. Y a lo que a nosotros nos compete es creer, ¿verdad? Que Dios es fiel y verdadero, ¿verdad? Y como dice ahí, obedecerle. Voy a continuar leyendo, hermanos, lo del libro. Esto que escribí aquí es del libro, ¿verdad? Que tiene el libro, pues puede estar en el libro, no hay problema con eso, ¿verdad? Pues, el libro y la Biblia, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Nunca la dejamos nosotros, ¿verdad? Aunque tenemos el libro, gloria a Dios, amén. Estamos en la lección 2, perdón, y dice que Dios de pactos eternos, ¿verdad? Eso es uno de los encabezados que están ahí. Génesis 12:17, principio bíblico. Tenemos a un Dios eterno y fiel, y siglos de comprobación de que siempre ha cumplido su palabra. Vamos a leer 12:17, Génesis, estamos en Génesis. No quiere decir que no podamos leer otro libro, pero voy a leerlo más. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Verdad? Pues para los que no saben exactamente qué está hablando aquí, ¿verdad? Abraham se fue a morar, se llamaba en ese tiempo Abraham, no se llamaba Abraham. Se fue a morar a Egipto, ¿verdad? Con el faraón y todo. Y a causa de cuestiones ahí, Faraón le quiso quitar su mujer, ¿verdad? Esto es lo que trata aquí a Abraham, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Por malos entendidos, vamos a decirlo así, malos entendidos. Pero aún con todo y eso, como Dios es fiel y verdadero, no permitió que eso sucediera, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿verdad? Vemos aquí a un Dios que promete, pero que cumple también, ¿verdad? Es algo tremendo, ¿verdad? Que vemos en este pasaje, ¿verdad? En Génesis 12:17, ¿verdad? Esto es simplemente, ¿verdad? Como una demostración, ¿verdad? De que Dios le prometió a Abraham y Dios iba a hacer que esa promesa que le hizo a Abraham se cumpliera, sí o sí, ¿verdad? O sea,
Y aquí desde esa perspectiva podemos ver a un Dios fiel, ¿verdad? Fiel, o sea, en realidad fiel a su palabra, a su promesa, ¿verdad? A nosotros también nos compete serle fieles a Él. ¿Por qué? Porque si Él nos es fiel a nosotros, Él espera recibir lo mismo a cambio, ¿verdad? Que nos esmeremos, nos esforcemos por obedecerle, por creerle, ¿verdad? Esos son puntos principales, importantes, ¿verdad? Creer, ¿verdad? La fe es un elemento, ¿verdad? Podemos decir un elemento santo, ¿verdad? Pero por lo contrario la duda, ¿verdad? Es algo que nos destruye, ¿verdad? Y no es de Dios, pero la fe sí es de Dios, y la obediencia también, la fidelidad también. Amén. Amén. Dice, Perdón, tengo una duda. Que ando medio confundido aquí con el libro. ¿Qué lección es la que nos está dando? la 2, hermano, del libro, sí, la 2 del libro. Desafío de servir. Desafío de servir. No, bueno, aquí no dice eso. Hermano Darío, Servir. está leyendo el otro parte del otro. Sí, entonces la otra es la otra enseñanza. Estamos equivocados. Es Por eso yo le decía que Oiga, Éxodo 19. no, tiene 2 partes este Tiene- libro, ¿verdad? sí. Está en el segundo. Es cómo misionamos. Entonces usted está en la clase de cómo misionamos. Ya me pasé al semestre 2, ¿verdad? Creo. Sí. Se llegó a la primera clase. Y No se preocupe, mi hermano. estamos en el desafío de Usted servir. trae pero esa, ¿cómo? Sígala dando. usted trae esa, Sígala dando. Sígala esa dando. lección, esa denos, hermano. No se preocupe. Sígala dando. Sí, De porque todos modos, estaba buscando. Y al principio sí estaba uno confuso porque yo estaba con la lección pasada. Sí. Y ahorita cuando dijo que Génesis dije ya. Ya, Está hermano. bien. Ah, yo desde el principio le dije, es Génesis 19 y algo. Yo estaba buscando, pues como estábamos en el desafío de servir, pero está bien. Está bien, hermano, no le hace. No lo hemos mirado porque le volteó el libro nomás. Bueno, hermano, somos humanos. Sí, amén. Y es de humanos cometer errores, Pero ¿verdad? es Sí, amén. enseñanza. No se Está bien, preocupe. está bien. Está bien, hermano, no Está se bien, preocupe. preguntar porque estoy busque. Ujú. Ustedes estudiaron otra cosa y yo otra, ¿no? Ya. Dice, Pero no se objetivo, preocupe. conocer que Dios desde el principio ha hecho pactos con el hombre, que hasta el día de hoy gozamos y vivimos de ellos, amén. O sea, los pactos de Dios no se quedaron en Abraham, ¿verdad? O sea, y en muchos otros que Dios les hizo pactos, ¿verdad? No solamente Abraham. Abraham es uno de los más grandes y más notables, ¿verdad? Pero hay otros, ¿verdad? Hay muchos otros, pero, o sea, no son solamente para ellos, sino que dice la Biblia que ellos recibieron también para nosotros, amén. La palabra de Dios lo enseña. Dice, objetivos específicos que el alumno asimile, la trascendencia de los pactos de Dios para su vida, comprenda que cumplir su palabra debe ser una meta en su vida. Sí, amén, comprenda que cumplir su palabra debe ser, o sea, cumplir quiere decir más bien obedecer, ¿verdad? O sea, porque si lo leemos muy rápido, cumplir, ¿verdad? ¿Con qué vamos a cumplir? Con obedecer su palabra, amén. Amén. Esa es nuestra parte. Y parte de obedecer es creer y hacer, ¿verdad? Obedecer. Amén. Y parte del significado de creer es hacer. Si uno dice que cree y no hace, significa que no cree, ¿verdad? Por eso también dice la Escritura, también los demonios creen y tiemblan. Amén, hermano. Tiemblan, ¿verdad? Porque saben que no pueden contra el poder de nuestro Dios. Amén. Ellos entienden esa parte. No pueden contra ese poder. Amén. Así es que es imprescindible, ¿verdad? Que nosotros simplemente obedezcamos a nuestro Dios, aún a ciegas. Aún aunque no, o sea, me refiero aún aunque no veamos nada. Y sabemos que ese es otro significado de la fe, ¿verdad? Que es tener la convicción, ¿verdad? De las cosas que no se ven. Amén. O sea, tener la seguridad, aunque no se vea, creerle a Dios. Sí, amén. Creer en Él, amén. Creer en su palabra, ¿verdad? Nuestra palabra, mi palabra. Si no viene de parte de Dios, no tiene validez, no tiene valor, no tiene autoridad, no tiene nada. Se la lleva el viento. Pero si viene palabra de Dios, debemos de detenernos y pensar seriamente
Vemos muchos personajes a través de la historia, ¿verdad?, que recibieron palabra, algunos obedecieron, otros no, y recibieron la consecuencia, ¿verdad? Por poner un ejemplo, bueno, el rey David, ¿verdad?, obedeció a lo más que pudo y fue grandemente bendecido, ¿verdad? Grandemente bendecido. Vemos el otro rey anterior a él, no obedeció completamente y pues, ¿verdad?, Dios lo desechó, simple y sencillamente Dios lo desechó, y es por eso, ¿verdad?, que debemos tener cuidado esa parte, ¿verdad?, de cumplir, de obedecer, de hacer. Y eso va para mí también, hermanos. O sea, no crean que me estoy poniendo aquí como decir ustedes. Esta palabra es para mí, yo la hago mía, amén, también en el nombre de Jesús. También yo. Escribí como 5 hojas y media de esa hoja. Obviamente no hay tiempo para tanto, ¿verdad?, pero simplemente, ¿verdad?, pues es lo que es. Dice, para comenzar, vivimos en un mundo lleno de incredulidad en todos los ámbitos, familiar, laboral, político, etc. Hartos de promesas y pactos incumplidos. Las personas se han cerrado a creer, ¿verdad? Las personas cierran su corazón, vemos, ¿verdad? Pues yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, o si no es que todos, tenemos familiares que no han querido conocer a Dios, o sea, no creen en su palabra, no creen que realmente pueda afectar sus vidas, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo en eso, ¿verdad?, que ellos no creen, ¿verdad?, aunque uno les diga, ¿verdad?, se cierran, ¿verdad?, y hay mucha incredulidad, ¿verdad?, en muchas áreas, dice, hartos de promesas incumplidas, dice, las personas se han cerrado a creer. Esto ha afectado aún nuestra credulidad ante Dios. O sea, aún a nosotros mismos nos afecta, ¿eh? Cuando Dios quiere que creamos algo importante, muchas veces batallamos. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por este mundo, ¿verdad? Aunque dice la Biblia que ya no somos de este mundo, sino que somos del Señor, ¿verdad? Pertenecemos a Él y a su reino, pero a veces nos cuesta, a veces batallamos. Creer su palabra. Me gustaría recalcar un poquito más en esto. Muchas veces, o sea, realmente se requiere que seamos fieles, no solamente a Dios, entre nosotros, ¿verdad? O sea, dice la Biblia que el cumplimiento de la ley, ¿verdad?, es el amor, ¿verdad? Yo, ¿cómo le voy a hacer daño a mi hermano, ¿verdad? Si yo debo estar obediente a Dios, o sea, menos a mi hermano le tengo que fallar tampoco, porque así lo voy a demostrar. De otra manera no lo voy a poder demostrar que amo a Dios, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque dice la Biblia, a mi hermano que lo veo, le hago el mal, ¿verdad? No tengo temor de Dios. Entonces, demuestro lo contrario, ¿verdad? Sabemos que pues tenemos un enemigo y nos pone muchas trampas, ¿verdad?, para ser infieles a Dios, a su palabra y entre nosotros, y así pues le podemos fallar a Dios. Ayer estaba viendo un título de un video cristiano que no vi el video, pero vi el título, y el título decía, ser cómplice del pecado es pecado. Amén. ¿Cuántas veces podemos ser cómplices del pecado de alguien? Y así, de esa misma manera, estamos desobedeciendo, pecando contra Dios, contra nuestro hermano. Amén. Y pues realmente, ¿verdad?, debemos de cuidarnos, ¿verdad? Ese es el punto. Debemos de cuidarnos de no ofender a Dios, de no ofender a nuestros hermanos. Amén. De ser de bendición. Dice, esto ha afectado aún nuestra credulidad ante Dios y sus promesas. Pero Dios es el verdadero, eterno y fiel. Siempre cumplirá sus pactos y promesas. Hay un versículo en Deuteronomio 7:9 que a mí me gusta, ¿eh? Quiero leerlo. ¿Verdad? Está tremendo, creo que va un poco con el tema. Ese versículo me gusta cómo menciona a Dios. ¿Deuteronomio qué? 7:9. Sí. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios en primer lugar, hay una coma ahí. Dios fiel. Y luego dice, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Está tremendo, me gusta ese versículo. Menciona la palabra Dios 3 veces ese versículo y aparte menciona una vez la palabra Jehová. O sea, Dios, en mi opinión, y creo que es así, es el máximo título, ¿verdad? Dios, o sea, es lo máximo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, o sea, en primer lugar Él es Dios, pero además de eso, es un Dios fiel, ¿verdad? O sea, hermano, eso está maravilloso simplemente, ¿verdad? Está maravilloso, amén. Ok, sí. Seguimos, continuamos. Eterno y fiel. Él cumplirá sus pactos y promesas, o sea, los de Él, ¿verdad? Nosotros debemos de aferrarnos a lo de Él, ¿verdad? Lo de nosotros, pues, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Hacerlo hasta un lado, ¿verdad? A Él va todo, amén. Vamos a entrar a la introducción, ¿verdad? No sé cuántos minutos van, hermano. Sí, wow, ya pasó bastante tiempo, dice. No, pero el tiempo está puesto. Sí, yo sé. Dice, al conocer más de Dios, nos damos cuenta que no solo ha hecho compromisos y pactos con el hombre a lo largo de la historia, sino que ha dejado caer, que no ha dejado caer ninguna de sus palabras en ningún tiempo, amén. En ningún tiempo ha dejado caer ninguna de sus palabras, o sea, como dice la Escritura, Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. A nosotros nos compete aferrarnos a sus promesas, creerle. Amén. Solamente creerle. Solamente eso y obedecerle, ¿verdad? Bueno, porque también es parte de la lección. Creer y obedecer. En ningún tiempo, si alguno de esos pactos hubiera sido incumplido, nuestra condición y vida no serían las mismas. Amén. Eso debe llevarnos a una reflexión profunda sobre los pactos que he hecho. Familia, amigos, esposos, etc. Y a qué cabalidad los ha cumplido, pero sobre todo debería analizar qué hay de los compromisos que he hecho con Dios, pues si soy su hijo, debería andar como mi padre me ha enseñado. Amén. Como mi padre me ha enseñado, amén. Ahí el desarrollo del tema es, luego la fe de Abraham, es punto 1. La fe de Abraham, o sea, es particularmente es la fe de Abraham, ¿verdad? La fe que él tuvo. Estudiar el personaje de Abraham realmente es impresionante, hermano. O sea, es un hombre, ¿verdad? Como nosotros, pero es impresionante. Una de las cosas que el pastor anterior que teníamos, recuerdo que dijo una vez, creo que fue él, hermano, no estoy tan seguro, pero el seno de Abraham, hermano, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca del seno de Abraham, o sea, un lugar donde iban a morar los que partían con Dios, el seno de Abraham. O sea, Dios usó el nombre de Abraham, hermano, para nombrar ese lugar, el seno de Abraham. O sea, tan solamente, ¿por qué? Porque creyó y obedeció, fue fiel a Dios, se aferró a sus promesas. Amén. Imagínense qué alegría, qué gozo, que Dios nos sorprenda de esa manera, ¿verdad? Cuando vayamos a la patria celestial y veamos, podamos ver algo que Dios hizo con nuestro nombre, ¿verdad? Que digamos, wow, Señor, pues realmente, ¿verdad? Va a ser una alegría. Yo me imagino como también la promesa que les hizo a sus discípulos, que ellos iban a estar sobre 12 tronos para juzgar a los hijos de Israel, sus 12, eso les dijo el Señor en uno de los pasajes de los evangelios. Lo puedes buscar y encontrarlo. Ahora, a través de la aplicación de la Biblia, puede hacer la búsqueda rápido y lo encuentra, ¿verdad? O también hay unos libros que se llaman, no recuerdo, hermano, pero hay unos libros que nos ayudan a encontrar los pasajes así rápido. También dice, estudiar el pacto de Dios con Abraham es por demás fascinante, pues a lo largo de este viaje de fe y obediencia, Abraham tuvo que creer las
bendiciones que vería sin Salud. También también las que no vería, sino también las que no vería, me faltó una O, sino también las que no vería. O sea, Abraham creyó a todas las promesas, las que iba a ver él y las que iban a ver sus descendientes, y él ya no iba a estar ahí para contarlo, pero lo creyó aún así. De los que solo su descendencia sería testigo, aún así, o sea, aún así su fe fue inquebrantable. Vamos a leer Génesis 12:2, y lo tengo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y agrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Eso es, pues la promesa de Dios, grandes rasgos, que Dios le hizo a Abraham. Y abarcó su presente y el futuro. O sea, ya no era su futuro, sino el futuro de sus descendientes de él. Amén, que pues hasta la fecha son bendecidos en esa promesa, en esa bendición. Y no solamente eso, nosotros alcanzamos también, porque dice que es para todas las naciones, ¿verdad? Y porque creyó a cada una de las palabras que Dios le dijo y actuó en base a ellas. O sea, actuó en base a ellas, no las ignoró, ¿verdad? No dijo, oh, sí, Dios dijo, pero no, sino que él creyó y vivió por esas promesas. Dice, hoy le conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Es un título también que adquirió Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, por obedecer y creer y obedecer, amén. Y aún esta acción le contó por justicia, ¿verdad? Dios le contó por justicia eso, ¿verdad? Un acto de justicia extraordinario, ¿no? El padre de la fe. Dice, Dios de pactos eternos, pero en este escenario no es Abraham el actor principal, ¿verdad? Ese es un asunto súper importante. El actor principal con todo eso no es Abraham, no es el hombre, sino que es nuestro Dios, ¿verdad? Sino que Génesis 12:17 nos presenta al Dios de pactos eternos. Amén. Hacer un pacto con Dios, hermano, el beneficio es extraordinario, sumamente extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él bendice en base a lo que Él es, ¿verdad? Nosotros estamos limitados. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en base a nuestro entorno, ¿verdad? Lo que somos, ¿verdad? Pero Dios es eterno y sus promesas son eternas también. Amén. Dice, hay una historia de más de 6,000 años en la que el hombre ha sido testigo de que Dios ha cumplido cada una de sus palabras y promesas a la humanidad. O sea, más de 6,000 años, será una de las más grandes, yo creo que podemos tener, ¿verdad? Es esta de los hijos de Israel, ¿verdad? Como por ejemplo el cumplimiento de que les iba a dar las tierras, que lo que es la nación de Israel, ¿verdad? Sabemos que les han quitado, pero Dios se los dio a ellos. Y, ¿verdad? Pues todavía, pues tienen, ¿verdad? Parte de eso, pero Dios sí se los dio, o sea, Dios se los puso en sus manos. Ahora, ¿qué hicieron ellos con ellos? ¿Verdad? Es otra historia un poquito diferente, ¿verdad? Porque el hombre tenemos la tendencia a desobedecer, a apartarnos, a no creer, a tener duda, ¿verdad? Y pues esa es la consecuencia, ¿verdad? Porque creo que ahora no tienen ni la mitad de lo que Dios les dio, de lo que Dios les puso en las manos. Pero la Biblia dice que todo se cumplió, todo lo que el Señor les prometió se cumplió al pie de la letra. O sea, Dios no falló el hombre, pero Dios no. Amén. Dios es un Dios fiel y verdadero y justo. Amén. Hay un pasaje que dice que Él es justo en todos sus caminos. O sea, Él no es un Dios, ¿cómo se dice? Parcial, sino imparcial. O sea, Él es justo en todos sus caminos. O sea, todos sus caminos están llenos de justicia y de verdad. Amén. En contraparte están los mismos años que vemos al hombre incumplir y dudar de ese Dios que jamás ha fallado. O sea, el problema no está en Dios, está en nosotros en su mayor parte, ¿verdad? Quienes nos hace dudar, dice, ¿qué nos hace dudar? Es una pregunta. ¿Qué necesitamos para aumentar nuestra fe? Definitivamente encontramos la respuesta en Génesis 12.
Amén. Del 4 al 5 y dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ya era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén, creo que eso era lo que se tenía que leer del 4 al 5, sí. Se da cuenta, dice, Dios da la indicación y acto seguido Abraham obedece. O sea, Abraham actuó sobre lo que Dios le dijo y le dijo, ¿verdad? O sea, creyó simplemente a su promesa sin titubear, ¿verdad? O sea, lo dejó todo, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice que todo lo estimó a él por basura por el amor a Cristo. O sea, no le importó, ¿verdad? Aunque vemos que Abraham no necesariamente dejó sus bienes, solamente dejó a su familia parte, ¿verdad? Pues parte de su familia lo siguió, ¿verdad? Pero como era Lot, ¿verdad? Creo que hay un pasaje que dice que hasta su papá lo siguió, pero falleció, ¿verdad? Y pasaron cosas, ¿no? Pero dice, la fe siempre llevará a la obediencia cuando nosotros creemos a Dios realmente. Dice, creemos a sus palabras. Lo que sigue realmente es obedecerle. Y la obediencia aumentará nuestra fe. Esta es una fórmula en la vida cristiana. Dios pide, usted obedece. Su fe aumenta. Y tal como se dice de las fórmulas matemáticas, no falla. Si uno cree y obedece, no falla. Dice este hermano que escribió este libro, ¿verdad? Pero sabemos que es cierto, ¿verdad? Dios no falla. Si nosotros, ¿verdad?, cumplimos con Él, de seguro Él cumple con nosotros Y a también. veces también en nuestra desobediencia el Señor no falla. Aún con todo y eso. Dios Sí. es fiel. A Yo quiero pesar, comentar eso acerca de eso. a pesar. Dice, mire, lo que usted estaba diciendo, eso es muy bueno y tenemos que entender eso, Amén. de que nosotros siempre vamos a fallar. Nosotros nunca vamos a alcanzar el nivel de Cristo. ¿Sí? Siempre vamos a estar fallando. Dice Juan que diga que no peca, pues Es mentiroso. Es mentiroso. Entonces, pero sí, dice el apóstol Pablo, aquí en la capítulo número 4 de la primera carta, dice que todo administrador, dice, sea hallado fiel, ¿sí? Que sea hallado fiel, dice, porque nosotros cuando obedecemos a Dios nos vamos a someter a su voluntad, a su palabra, y vamos a ser fieles a Él. Vamos a fallar, eso es lógico, todos fallamos. Pero el que se quiera gloriar, dice también el capítulo 1, en el versículo 31, dice, para que como está escrito, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque yo fallo, o sea, yo no puedo llevarme la gloria cuando yo me estoy portando bien, cuando yo soy fiel, no. El que se quiera gloriar, gloríese en el Señor, porque por medio de Jesucristo, Amén. yo sí alcanzo ese nivel por medio de Él. Amén. ¿Sí? Por medio de Él lo alcanzamos nosotros, todos, no por nuestros medios. Por eso dice Pablo, que se quiera gloriar, gloríese En el Cristo. Señor. Y como Amén. dice también en el capítulo 11 o 7 de los Romanos, por ahí está, dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Dice, pero gracias doy a Dios por Por Jesucristo. Cristo O Jesús. sea, en Cristo nosotros cumplimos todo. Y cuando habla de que nosotros, aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel, eso se debe entender de que Él sigue siendo fiel, no a nosotros, a su palabra. Amén. A su palabra, Así Dios es. sigue siendo fiel a lo que Él prescribió aquí en la Biblia. Amén. Amén, así es. A su palabra, no a nosotros. ¿Sí? Porque nosotros nos podemos deslizar, como dice la carta de los Hebreos. Podemos deslizar, ¿verdad? Y podemos irnos al mundo otra vez. ¿Sí?
Pero Él sigue siendo fiel a su palabra, Ay, de que si Dios. nosotros nos arrepentimos y regresamos, Él sigue siendo fiel y nos espera. Sigue siendo Dios. Amén. Amén. Sí, hermano, gracias, hermano Darío, por ayudarme a desglosar esa parte, ¿verdad? Pues la fidelidad es algo tremendo, ¿verdad? O sea, todos, dice la Biblia, no hay justo ni a un uno, ¿verdad? Ni a un uno, ¿verdad? Nadie podemos gloriarnos, ¿verdad? O sea, materialmente, ¿verdad? Tenemos, ¿cómo se podría decir? Estamos propensos, ¿verdad? Estamos propensos materialmente, pero espiritualmente, o sea, Dios espera, ¿verdad? Que nos esforcemos, que seamos, ¿verdad? Nuestra meta sea serle fiel a Él. Amén. A ver, deje ver dónde iba, porque sí, por aquí iba. ¿Cuántas de estas promesas hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cristiana? Y es que la vida cristiana siempre tendrá que ver cuánto le creemos a Dios y cuánto le obedecemos. Muy pronto encontramos una confirmación de parte de Dios en Génesis 5, 12, perdón, Génesis 12, 7. Creo que es lo que leímos, ¿verdad? Sí, sí, pero lo podemos leer otra vez, no nos pasa nada. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. O sea, Abraham actuó sobre la palabra, inmediatamente fue y hizo un altar a Dios, ¿verdad? Invocar el nombre de Dios. O sea, Dios se le reveló, Dios le dijo estas palabras, a tu descendencia daré esta tierra. Pero no se quedó ahí, oh sí Señor, qué bueno, y seguir su camino, sino que hizo un altar a Dios y invocó el nombre de Dios. Abraham no puso ningún pretexto. No, cierto. Como Moisés, ¿no? A diferencia de Moisés, los pretextos que le puso al Señor. Sí. Y le edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido, o sea, agradecido el hombre, ¿verdad? Es impresionante cómo habla la Biblia de los personajes antiguos. A mí me impresiona realmente, ¿verdad? Que si veían a un desconocido le decían, vente a mi casa, quédate aquí, come y haz, ¿verdad? De todo. Ahora, en nuestros días, que uno haga eso así, nomás porque sí, o sea, está tremendo, ¿verdad? O sea, si comparamos, es que aquí lo amanece usted afuera y el compa adentro, bro. No me quede a mí porque yo lo No, o sea, los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. No, Él sigue siendo el mismo ayer, Amén. hoy y por los siglos. Amén. Siglos. Dice, nuevamente Dios recordando su pacto a Abraham. Dios conoce al hombre. Él nos formó y sabe que tan prontamente podemos olvidarnos que lo que hemos prometido, aún de lo que hemos creído, pero Dios no. Él no se olvida, así que nuevamente le recuerda a Abraham su promesa para con él y su descendencia. Y Abraham toma nuevas fuerzas y hace un altar e invoca su nombre. 12, 8 y 9. ¿Cómo? ¿Ya va a sonar? Ya, bueno, hermano, pues Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar para pasar al templo, hermanos. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque ha sido bueno, Señor. Nos has permitido, Señor, traer, oh Señor, comentar acerca de tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias, Padre, por todo, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien al santuario, Señor, para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. 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 Podemos saludarnos y podemos pasar al templo, Feliz día de los hermano. padres, hermanos. Feliz día del Padre, hermano. Gracias, hermano. Feliz día del Padre. ¿Quieres ver? Amén, amén. Feliz día, hermano.